Muy buenas a todos y a todas. Bueno, este vídeo va a intentar explicar así muy brevemente todo el tema del Tratado de Libre Comercio de la UE con Mercosur. Como veis en el título, pongo el último tratado comercial de una larga lista de tratados. Y es que en realidad es un poco eso, ¿no? La Unión Europea, como veremos más adelante, tiene tratados de libre comercio con la mitad del planeta, ¿no? Con países y grupos de países. Entonces el Mercosur es el último, digamos, que se ha firmado. Ya sabéis que llevaban 26 años para firmarlo. Han tardado un ratito, pero bueno, hay una serie de factores que hacen que se haya firmado ahora. Hay un montón de protestas del sector primario, agricultores y ganaderos de la Unión Europea por una serie de factores que les va a afectar seriamente, pero que sin haberse firmado el tratado aún ya les estaban afectando directamente, sobre todo en los últimos 20 años, ¿no? Entonces, bueno, vamos a explicar un poquito de qué va el asunto y qué es Mercosur, para empezar. Va a ser una exposición muy breve porque es un tema muy complejo lo de los tratados de libre comercio. Es una locura lo que es el comercio global, es casi indescifrable. Tengo una ponencia que habla solo de esto que dura 2 horas y la verdad es que es un peñazo. Pero bueno, vamos a hablar de lo básico, de lo que nos atañe y explicar un poco de qué va el asunto, ¿vale? Entonces, el Mercosur, ¿qué es? Es un grupo de países bueno, que se ha agrupado para comerciar, ¿no? Para crear una zona de libre comercio, ¿no? Entonces, los miembros fundadores con derecho a voto, que hay diferencias, son Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay. Luego hay un nuevo miembro que está en proceso de adhesión, que parece que se va a adherir en breve, que no tiene derecho a voto, que es Bolivia. Hay un miembro suspendido en derechos y obligaciones que, por lo que sea, es Venezuela. Eh, Me imagino que os haréis un poco idea de cómo está la cosa por Venezuela ahora y por qué está suspendido, ¿no? Y luego hay una serie de países que no son miembros, son asociados, tampoco tienen derecho a voto, como son Chile, Colombia, Ecuador, Guyana, Perú y Surinam. Entonces, am, ahora que aparece el Mercosur y veis esta lista de países, ¿no? Exceptuando Venezuela, los demás van a estar ahí como miembros o como asociados. Em, el asunto es que con la mayoría de estos países la UE ya tenía acuerdos comerciales. En el caso de Argentina, desde el año 90, cuando todavía la UE no existía, era la Comunidad Económica Europea. Entonces, exceptuando Bolivia y Guyana, la UE ya tenía acuerdos comerciales con estos países. Ahora tiene un acuerdo comercial más que además es un acuerdo de libre comercio, ¿vale? Entonces, Mercosur llega ahora como tratado de libre comercio, pero los acuerdos comerciales que tiene la UE con todos estos países y muchísimos más vienen desde los años 90, ¿no? Que es cuando empieza, digamos, ya el comercio agroalimentario global de manera masificada, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver ahora, así muy brevemente, porque ya os digo que es un tema muy complejo, pero para que hagáis una idea de la dimensión de lo que son los tratados de libre comercio o los acuerdos comerciales que tiene la Unión Europea con el resto de países del planeta, ¿no? En este primer párrafo, que es una lista de países, que hay 56 países, como veis están marcados los que ahora van a estar en el Mercosur. Esta primera lista de países, desde Argelia, ¿no? Hasta Vietnam, son acuerdos que tiene la Unión Europea, acuerdos comerciales con los países de manera personalizada, ¿vale? Entonces, la parte de abajo, el segundo párrafo, como veis aquí, Comunidad Andina, Sociedad de Naciones de Asia Sudoriental y demás, hasta los Balcanes Occidentales, son acuerdos que tiene la Unión Europea con grupos de países que se forman para comerciar con otras áreas y territorios del planeta, ¿no? Entonces, como veis, tanto Argentina, que está marcado en granate, Brasil, Chile, Paraguay, Uruguay, Perú, Colombia, Ecuador y Surinam,
ya tenían acuerdos de libre comercio. Que os hagáis una idea, esta información, estas listas de países y comunidades de países, están sacadas de la página web de la Unión Europea. O sea que no me los invento. Podéis cotejarlo ahí. Y os lo enseño, os lo expongo para que os hagáis una idea de la cantidad salvaje de comercio global y de acuerdos comerciales que tiene la Unión Europea. ¿Esto quiere decir que hay que tomar el Mercosur como, bueno, un pasito más y nada más? No, Mercosur va a tener importancia, mucha importancia, sobre todo en el sector agro, aunque no solo en eso. Eh, pero es cierto que llevamos 30, 35, 40 años con acuerdos de tratados comerciales, de acuerdos de libre comercio, creo que en el planeta hay unos 195 países oficialmente, pues me parece que la UE tiene tratados de libre comercio directa o indirectamente con la mitad de los países del planeta, ¿no? Entonces, para que os hagáis una idea de la escala, ¿no? Y del volumen de comercio global y de transportes de mercancías de todo tipo que tiene la Unión Europea, ¿de acuerdo? Hay una página web que se llama oec.world.es, que es el Observatorio de Complejidad Económica, que ofrece datos de comercio global detallados. Entonces cubre más de 5.000 regiones subnacionales, 5.000 productos y miles de empresas y gestores de fondos. Es una página que es de pago, tiene algunos accesos de datos que son gratuitos, pero ya cuando quieras informes es una página de pago y hay que pagarlos, ¿no? Pero la verdad es que tienen una cantidad de datos y estadísticas tremendas. Y ahí puedes investigar y darte cuenta del volumen descomunal que es casi inimaginable de los tratados de libre comercio y los acuerdos comerciales de la Unión Europea, ¿no? Y de muchos otros países y grupos de países. Entonces, por ejemplo, para que nos hagamos una idea, y esto está sacado de esta página, Brasil en 2024, antes de que empezara el Mercosur, eh, exportó a España sin carga arancelaria, o sea, 0% de aranceles, Brasil no paga aranceles, eh, exportó sin carga arancelaria petróleo crudo, maíz, soja, harina de soja, cobre y hierro. Um, Esto es elegido una serie de productos, ¿no? Materias primas. El petróleo crudo, Brasil lo exporta a España y España exporta a Brasil petróleo ya refinado, ya transformado, ¿no? En el caso del maíz, la soja, la harina de soja, pues mayoritariamente van para la ganadería intensiva, ¿no? Para la ganadería industrial. Aunque no solo, pero mayoritariamente sí. Y luego, pues el caso del cobre y el hierro. En el caso del cobre, lógicamente, para los temas de la transición energética, que esta es una de las razones también, el petróleo y las tierras raras o ciertos materiales como el cobre, el litio, en los que también entran el acuerdo del Mercosur, ¿vale? O sea, no es una cosa solo del agro. Así que, bueno, aquí hay un tema muy importante. Y he elegido el punto de Brasil entre ellos, porque aquí, no sé si se ve bien, pero a la derecha aparece, este es el logo de los BRICS, el que aparece a la derecha, no se ve bien la base, pero es el logo de los BRICS. Eh, um, los BRICS, que es un grupo de países que cada vez se va haciendo más grande, pero tiene 5 socios fuertes fundamentales, que son India, Sudáfrica, China, Rusia y Brasil. Para que nos hagamos una idea del volumen de estos 5 países, son 3.420 millones de personas, que es más de un tercio de toda la población mundial. Eso nos tiene que hacer una idea de las capacidades productivas que tienen, la cantidad de población que tienen, tanto para producir como para consumo interno, ¿no? Capacidad de consumo. Y son países en general emergentes, ¿no? De economías emergentes muy fuertes. Bueno, China ya lo es hace tiempo, pero bueno, India tiene, quizá tiene unas capacidades, lo que es que India parece que hace las cosas un poco más callandito, ¿no? Pero son muy fuertes. Y es que entre China e India
son 3.000 millones de personas. Entre dos países hacen un tercio de la población mundial. Entonces, para que nos hagamos una idea de los volúmenes de población, de capacidad productiva y de capacidad de consumo que tienen estos países, ¿no? Y la incidencia que tienen ya y van a seguir teniendo en los mercados globales. No hay que olvidarse de esto de los BRICS porque ahora es una de las grandes enfrentamientos comerciales, ¿no? Tanto para desbancar al dólar como moneda hegemónica, que esa es uno de los palos fuertes que les están metiendo a Estados Unidos, como en la capacidad de decisión y negociación a nivel del comercio global, ¿vale? Entonces esto hay que tenerlo bien, bien, bien claro. Y si nos vamos a lo que es el agro eh, en el Estado español y cómo influye Mercosur en el agro del Estado español, ya estaba influyendo de antes, como repito, antes de que se firmara este tratado de Mercosur, eh, ya había importaciones, exportaciones, acuerdos comerciales con prácticamente todos los países que ahora forman el Mercosur. Entonces, lo que está llegando ahora va a cambiar un poquito las cosas, un poquito más, puede que vaya un poco más en contra de los productores, de los agricultores y ganaderos, que es cierto, pero vamos a ver algunos detalles, ¿no? Porque el acuerdo del Mercosur se toma no solo por el agro, se toma por muchas otras razones. Entonces, en la parte que toca el agro, los sectores más amenazados, el vacuno y las aves, ¿no? Hay una competencia que van a tener porque en Mercosur van a producir con menores costes y menores exigencias a nivel medioambiental, que es algo que se está terminando de intentar negociar ahora para que los agricultores y ganaderos de la Unión Europea no tengan una competencia tan, digamos, desleal, ¿no? Con unas condiciones tan distintas. El arroz y los cereales, por ejemplo, veíamos antes la soja, el maíz, ¿no? Para la ganadería intensiva industrial, pues van a llegar con precios mucho más bajos, ¿no? De hecho, el vacuno también va a llegar en general con precios más bajos y las aves de corral, sobre todo los pollos, con precios más bajos. Y claro, los agricultores que están pidiendo, ¿no? Porque hay tantas protestas ahora. Es lógico que salgan a protestar. Se deberían aplicar desde la UE protecciones para compensar esas desventajas competitivas, ¿no? Porque si se les van a bajar el porcentaje de precio de aranceles para entrar y demás, pues claro, ahí hay una serie de desventajas. Y luego, pues ahora lo veremos después, los sectores beneficiados, pues bueno, las desventajas que ahora tienen los agricultores y ganaderos de la UE es que tienen una serie de limitaciones a nivel medioambiental y demás que supuestamente en los países del Mercosur no se tienen, ¿no? Eso se está negociando ahora porque el acuerdo no se ha terminado de firmar. Todavía están negociando cosas y ya veremos a ver hasta dónde llegan, ¿no? Pero bueno, no creo que tarden mucho para que podamos entender hasta qué punto en realidad va a poder afectar al sector primario de la Unión Europea. Entonces vemos los sectores más amenazados, ¿no? Pero también hay sectores beneficiados. Y es curioso porque son los vinos y los aceites de oliva fundamentalmente los que van a tener aranceles más bajos en exportación. Los vinos y los aceites de oliva del Estado español son los dos productos que más se exportan. Eh, y son además, curiosamente, a nivel de producción alimentaria y de sostenibilidad, dos de los cultivos eh, más intensivos, ¿no? Tanto en consumos de energía como en consumos de agua, ¿no? Regadíos, amplísimas superficies de olivos en intensivo, con regadío intensivo. Está pasando también, bueno, hay unos problemas en La Rioja ahora mismo, sobre todo Rioja Alavesa, que yo conozco un poco más, con las pequeñas bodegas. Bueno, los olivares tradicionales de secano se están arrancando, no precisamente por poner placas solares, que esto se vende mucho así, pero en muchos casos se eliminan para poner olivar en intensivo.
Y también hay mucho mito y mucha lectura sesgada, ¿no? Y mucha información sesgada. Pero es curioso como estos monocultivos de viña y de oliva, que son muy intensivos, que además son la gran mayoría para exportar, son los que más se van a beneficiar. Y cuanto más grandes sean, mejor, porque los sectores beneficiados, independientemente de cuál sea el área productiva dentro del sector primario, los sectores más beneficiados siempre van a ser las empresas más grandes. O sea, las pequeñas ganaderías o- o actividades agrarias no pintan nada, no tienen nada que hacer en competición con el Mercosur. Las medianas tampoco, y son las grandes las que van a tener esos beneficios, ¿no? Y luego aquí hay un tema que los agricultores y ganaderos de la UE se quejan porque tienen unas desventajas competitivas por el tipo de legislación que se tiene aquí en cuanto a temas medioambientales y de calidad nutricional y de agrotóxicos y de fitosanitarios que supuestamente no se tienen en los países del Mercosur. Pero es curioso porque los países del Mercosur, eh, para las exportaciones de la UE hacia el Mercosur, que también las hay, las va a haber, van a eliminar limitaciones fitosanitarias y burocráticas para esas exportaciones. ¿Qué pasa? Que si eliminan esas limitaciones fitosanitarias y burocráticas, lo que se va a producir dentro de la UE va a bajar sus calidades medioambientales, a nivel nutricional y se van a seguir permitiendo el uso de ciertos agrotóxicos y demás. Entonces esto, desde mi punto de vista, es un disparo en el propio pie, ¿no? Ya veremos porque, como os digo, está todavía negociándose y finiquitando todos los acuerdos, pero ya veremos cómo acaba. Entonces aquí hay una serie de claves, ¿no? Um, Hay un déficit comercial en el Mercosur. España importa mucho más del agro que lo que exporta Mercosur. O sea, traemos muchas más toneladas eh, de alimentos y materias primas para el sector agroalimentario que lo que nosotros enviamos allí. Eh, Esto tiene cierto sentido, porque es que el Mercosur tiene 4 veces más volumen que la Unión Europea en producción. Entonces es lógico que mirando esta medida, mirando este dato, venga mucho más producto del sector agroalimentario en general del Mercosur a la UE que de la UE al Mercosur, ¿no? Hay hay unas cláusulas que se llaman de salvaguarda, que por ejemplo en los productos más sensibles que hablábamos antes de los sectores más amenazados, el vacuno, las aves, arroz y cereales, por ejemplo, el azúcar también, eh, se pueden activar cláusulas de salvaguarda si las importaciones de productos sensibles, estos que os comento más amenazados, aumentan drásticamente. O sea, si van a subir mucho las importaciones de vacuno y aves, van a seguir subiendo mucho más de lo que se vaya acordando, arroz y cereales, se deberían activar estas cláusulas de salvaguarda para los productores de la Unión Europea. El asunto es si se van a activar en realidad y cuánto tiempo tardarían en activarse. Porque si tardan 1, 2 o 3 años en activarse no va a servir de nada. Luego hay un tema aquí con los productores primarios, ganaderos y agricultores y la industria transformadora, que son dos sectores, digamos, que tienen intereses contrapuestos, ¿no? Eh, Básicamente porque el productor primario, siempre que vende a una industria transformadora, en vez de hacer una venta del producto fresco en venta directa, ya tiene una bajada de precios en el PVP del producto, ¿no? Lo que al precio al que vende su producto. Entonces aquí esto va a ser un poco complicado porque no es tan fácil enviar producto fresco a tanta distancia, ¿no? Se hace, pero habitualmente lo que se hace es transformar y esa industria transformadora es la que estira la rentabilidad, pero se la queda a ella, no le llega al productor, ¿no? Al productor primario. Y bueno, lo que pide el sector primario de la Unión Europea es que Mercosur cumpla con los mismos estándares de calidad y sostenibilidad que la UE exige a sus productores. A esto se le llaman cláusulas espejo. Veremos,
lo que decía, están terminando de finiquitar, pero honestamente yo no le veo demasiada buena pinta. Mercosur para mí no es, si nos referimos específicamente al agro, es una mala noticia, desde luego. Es la última de la lista larga de malas noticias que tenemos en los últimos 30 40 años respecto al sector primario, en el que está dedicado e incrustado al comercio, en el sistema agroalimentario global, ¿no? Del comercio global, donde, como bien sabemos o bien os imagináis, son las grandes empresas, tanto en la producción primaria como en la transformación, la distribución, la comercialización, son esas grandes empresas las que se llevan las tajadas y son las pequeñas actividades las que siguen y siguen y siguen desapareciendo, ¿no? Incluso las que pensaban que eran medianas y tenían cierta capacidad, esas van a seguir desapareciendo porque la tendencia de los últimos 40 años es que cada vez las producciones sean de más volumen, ¿no? Entonces, bueno, el acuerdo UE-Mercosur no tiene que ver solo con el agro. Aquí en este acuerdo van implícitos pues materias primas y materiales tan importantes como el petróleo, eh, que vienen crudo y se van refinado, productos farmacéuticos que generalmente van de la UE hacia Mercosur, el caucho que viene de Brasil para hacer las ruedas, ¿no? Por ejemplo, de los neumáticos en el sector de la automoción. Y luego hay un tema aquí que a veces se pasa un poco por alto, pero el acuerdo del Mercosur también permite a las empresas españolas, bueno, a las empresas de la Unión Europea, acceder en los países de Mercosur a contrataciones públicas. Volvemos a lo mismo de antes. No van a ser pequeñas empresas o medianas empresas las empresas que van a poder acceder en los países del Mercosur a contrataciones públicas van a ser las grandes empresas de la Unión Europea. Entonces, para que os hagáis una idea, esto beneficia solo a grandes empresas, beneficia solo a lo macro, ¿no? O sea, los pequeños ganaderos agricultores, las pequeñas ganaderas agricultoras van a seguir en la misma tendencia a ir desapareciendo, incluso las medianas también desaparecen. Entonces, el acuerdo Mercosur, aunque desde mi punto de vista es simplemente un, un paso más, ¿no? En el declive del agro, sobre todo de las pequeñas actividades, ¿no? Eh, Aunque es un paso más, porque hay una lista muy larga, ¿no? De acuerdos comerciales y tratados de libre comercio, pues bueno, viene un momento pues muy delicado, ¿no? Y bueno, en realidad el Mercosur, el acuerdo Mercosur-UE va a ser un acuerdo que va a crear el área de libre comercio más grande de la actualidad, ¿no? Entonces va a mover una cantidad de dinero muy, 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 muy grande. Ya veremos cómo acaba. Estaremos atentos a cómo finalizan los acuerdos que terminan de firmar. Pero bueno, buena pinta para el agro no tiene. Y al mismo tiempo no hay que olvidar que el acuerdo Mercosur no es solo alimentario. Tiene muchas cosas más y aquí el tema de la transición energética que la UE está haciendo o que tiene planificada, pues los acuerdos con los países que tienen materias primas, tanto en África como en América, en un continente americano, Centroamérica y Sudamérica sobre todo, pues hacen mucha incidencia en los acuerdos también que luego se tienen con la parte del agro, ¿no? La Unión Europea necesita materia prima para la transición energética, una materia prima que no tiene y que va a seguir sacando de otra manera, pues como ha hecho históricamente de África y del continente americano. Ya veremos hasta dónde llega. Y bueno, esperamos que por lo menos se salvaguarden un poco bueno, pues se proteja un poco desde esos finiquitos de acuerdos a los agricultores y ganaderos de la Unión Europea, sobre todo los pequeños que son los que más complicado lo tienen, ¿no? Se espera para este 2026 que entre en marcha la ley de agricultura familiar, que intentará proteger más a las actividades, a las pequeñas actividades y promulgarlas, pero bueno, eso está por ver. Se dice que se va
a finiquitar, a que salga a la luz a finales de 2026. Ya veremos si llega en fecha y ya veremos de qué manera. Así que bueno, esta mala noticia, otra de las malas noticias, pero bueno, para poner un poco en contexto lo que está pasando. Y si podéis apoyar manifestaciones o quejas sobre el acuerdo Mercosur o cualquier otro tratado de libre comercio en general respecto al agro, apoyadla porque las vamos a necesitar ahora y en los futuros más cercanos, ¿vale? Venga, un abrazo, hasta luego.